Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Doy gracias a nuestro Abba Eterno por concederme este privilegio de poder hablar de Él, hablar conforme a su Torah, conforme a su voluntad, por medio de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, y agradecer la presencia gloriosa de la conducción, de la enseñanza e instrucción de su Ruach. Su Ruach nos guía a toda verdad, nos conduce, nos guía a toda verdad, nos enseña todo conforme al conocimiento de la verdad del reino de los cielos, y nos recuerda todo lo que habló y salió de la boca de nuestro Melech en su ministerio. Y eso es un grande privilegio y una gloriosa bendición. Dicho eso, quiero hablar hoy sobre, sin duda, lo que habla nuestro Melech y lo que establece nuestro Melech en la voluntad de nuestro Abba. Está escrito y está registrado. Nuestro Abba eterno manifestó su voluntad por medio de su Hijo en el cumplimiento de su voluntad, en la restauración, en el cumplimiento de la restauración, de la libertad, del ordenamiento de todas las cosas, tanto en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, porque el desorden se produjo por medio de un personaje que nuestro Abba lo denomina el conocimiento del bien y el mal, que después de las escrituras, ¿no es cierto?, lo habla como el príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y de la muerte, Satanás el diablo. Él entró por Adán, ahí en el libro de Génesis, y se produjo el desorden del hombre. Y en la debacle en cuanto a la muerte del hombre y el inicio de una vida gobernada por este enemigo, este árbol del conocimiento del bien y el mal, que vino a habitar en el alma del hombre. Ahí vino, por eso le abrió los ojos a Adán y Eva, y le vino a enseñar el conocimiento del pecado y la muerte. El enemigo vino a enseñar de lo suyo. El enemigo vino a enseñar, ¿no es cierto?, la rebelión, a establecer la desobediencia, la rebelión en el hombre. Y nuestro Padre establece en su tiempo, en su voluntad gloriosa, el deshacer las obras de este personaje. Y lo habla ahí en el desierto, cuando fue llevado por el Ruach, dice las Escrituras. Fue llevado al desierto, y antes que fuese llevado al desierto, habló con Juan el profeta, su primo, su familiar, y el profeta le dice, yo soy el que tengo que ser lavado por ti. Y reconoce, ¿no es cierto?, al Hijo de nuestro Abba. ¿Y por qué lo reconoce? Porque Juan el profeta fue el enviado y él podía ver lo que es referente al Ruach, al Espíritu. Y nuestro Melech le dice, Juan, no, tenemos que cumplir la voluntad de nuestro Abba. En su propósito y en su voluntad tenemos que hacerlo. Y Juan lo introduce en el agua, lo lava, lo ordena como el rey
el Rey glorioso, el sumo Cohen, lo ordena, ¿no es cierto?, y lo lava completamente como un sumo Cohen. Y cuando salió del agua, Juan habla las escrituras, está registrado que Juan el profeta vio al Ruaj en forma corporal introducirse dentro del cuerpo de nuestro Melech, del hijo de nuestro Abba. Y posterior a eso, dice la escritura, está registrado que fue tomado por el Ruaj como viento, pongan atención, y fue llevado al desierto para ahí ser tentado y ser probado, a ver si el enemigo podía torcer las cosas. Y ahí se inicia la voluntad de nuestro Abba de deshacer las obras del conocimiento animal, carnal y diabólico, del bien y el mal. Y el enemigo, cuando nuestro Melech tenía hambre para saciar su carne, nuestro Melech le dice: no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Y ahí nuestro Padre establece su voluntad para poder, ¿no es cierto?, anunciar la vida para con todos los hombres, porque todos los hombres estaban muertos para con el reino de los cielos. Ellos murieron allá en Adán y Eva, todos los hombres. Y nuestro Abba establece esta voluntad gloriosa en su entrañable misericordia de concederle al hombre este beneficio glorioso. Primeramente con la casa de Israel o con la casa de Judá se establece esta voluntad, y como ellos no recibieron al Hijo de nuestro Abba, nuestro Padre dice y establece y lo profetiza antes por el profeta Isaías, que este beneficio iba a alcanzar a todos los hombres, a todos los extranjeros, y al final iba a restaurar y a ordenar a su pueblo. Dicho eso, en las escrituras, en el libro de Juan, en los registros, en el libro de Juan, en el capítulo 3, hay cosas sumamente gloriosas que solamente el Ruaj da en conocimiento, entendimiento y comprensión de lo que él está hablando aquí. ¿Ok? Y vos pongan atención, porque esto es conforme a la voluntad de nuestro Padre mediante su Ruaj. Bien, nuestro Melech le dice a todos los hombres, a todos primeramente para con su pueblo, pero para con todos los hombres, esto se cumple para todos los hombres, pero primeramente para con su pueblo, les llama la atención diciendo que el tiempo se ha cumplido, que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento. El arrepentimiento, él dice: arrepentidos y obedecer este mensaje. Pongan atención al mensaje. Eso está en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. El cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para la libertad del hombre. Por eso que esto se establece a través de un llamado a la obediencia, al oír lo que nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo. Vio que el enemigo le habló a Eva, la engañó y la sedujo y produjo, ¿no es cierto?, la muerte. Entró él, porque nuestro Abba le dijo a Adán: de todos estos árboles que están aquí podrás comer, mas de ese árbol, ¿quién es ese? Es un personaje. Todos los otros árboles, nuestro Abba estaba refiriéndose a los malaj del reino de los cielos, pero ese personaje no comerás de él. ¿Cuál es la comida? Lo que sale de la boca. ¿Vio que nuestro Melech le dice al enemigo? No de pan, sino que lo que sale de la boca de mi Abba, de mi Padre, el hombre podrá recibir vida y eternidad.
Entonces ahora este mensaje nuestro Padre lo establece a través de una proclama para oír. Y el llamado de esta proclama es arrepentimiento y obedecer. Obedezcan, porque este es el plan, la voluntad, el propósito de nuestro Padre, para que puedan acceder a la vida, a la restauración de todas las cosas. A lo que se produjo allá, ahora nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces establece: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos? Es nuestro Abba mediante su Ruaj, ahí dentro del cuerpo de su Hijo amado, y ahí lo dice, lo establece. Todo este procedimiento. Y nuestro Abba empieza, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo, a llamar para la restauración, para la sanidad, para la libertad, para la vida. Empieza a llamar, ¿no es cierto?, para que se le conceda vida. Pero para acceder a esta vida había que oír y obedecer lo que sale de la boca de nuestro Melech. Palabras de vida eterna, palabras de vida y eternidad. ¿Ok? Entonces aquí en el libro de Juan aparece un personaje que es Nicodemo, un fariseo, un principal, un maestro, un rabí del pueblo, diciendo así: había un hombre de los fariseos, Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era maestro, rabí, fariseo. Este vino a donde nuestro Melech de noche y le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de nuestro Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está nuestro Elohim con él. Respondió nuestro Melech porque no entró en materia sobre lo que él estaba diciendo, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. No puede ver el reino. ¿Cuál es la proclama de nuestro Melech? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. No puede ver el reino. ¿Dónde estaba el reino? Mediante el Ruaj de nuestro Abba dentro del cuerpo de nuestro Melech. Y él no lo podía ver. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y este versículo capítulo 4, quiero hacer aquí, trasladarme al versículo 31 para que pongan atención. ¿Qué es lo que dijo aquí Nicodemo? Escuchen, del capítulo 3 del verso 31 dice así: el que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos, y el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Qué habló Nicodemo? Cosas terrenales, conocimiento animal, carnal y diabólico. Miren, Nicodemo expresó un conocimiento animal, carnal y diabólico. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pregunta. Para nuestro Padre son posibles todas las cosas conforme a su voluntad. Pero aquí Nicodemo vio cómo se puede hacer esto. Ya. Y vuelve a responder nuestro Melech en el versículo 5 diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Ruaj no puede entrar en el reino de nuestro Padre Elohim. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es y habla conforme a cosas terrenales. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, basado en el conocimiento animal, carnal y diabólico. Y lo que es nacido de la voluntad de nuestro Padre, del Ruaj, Ruaj es, y habla cosas conforme a lo que está diciendo nuestro Melech. Verso 7, y dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas. Así va a ser.
Y aquí nuestro Melech entrega un antecedente, porque dice que hay que nacer del agua y del Ruach, pero mire lo que dice aquí. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. ¿Qué es lo que es? Viento. Viento. Nacimiento del Ruach. Es una realidad conforme al reino de los cielos. Amén. Amén. Nuestro Melech, cuando él en la resurrección le aparece a los discípulos, él traspasa la puerta y traspasa las paredes. Se ve a nuestro Melech, lo vieron, pero es un viento. En su resurrección, poderosamente, ya. El tema aquí que debemos distinguir conforme a la voluntad de nuestro Padre, aquel que no ha nacido de nuevo, siempre va a hablar cosas terrenales. Y el conocimiento terrenal es animal, carnal y diabólico. Dice la Escritura que es la sabiduría del mundo. Cuando habla de la sabiduría del mundo, del conocimiento del mundo, es lo que enseñó el enemigo, ese conocimiento del bien y del mal. Entonces nuestro Abba deja registro en las Escrituras y empieza a dar conocimiento, entendimiento y comprensión y empieza a enseñar, a instruir a los nacidos de nuevo, como dice aquí las Escrituras. Porque los que oían el mensaje, como bien dije al principio, el arrepentimiento es el oír el mensaje y obedecer el mensaje. El arrepentimiento es una decisión en el oír el mensaje. El arrepentimiento, ¿no es cierto?, obedece al oír y a obedecer el mensaje. Porque en el capítulo 1, versos 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, vale decir, a todos los que oyeron el mensaje, se arrepintieron y obedecieron el mensaje, a los que obedecieron al mensaje de nuestro Melech, les dio la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre Elohim, los cuales, pongan atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Entonces aquí nuestro Abba está hablando por medio de su Hijo que había que nacer de nuevo y había que nacer del agua y del Ruach. Y el agua y del Ruach, ¿no es cierto?, dice: de cierto digo que el que no naciere del Ruach no puede entrar, no puede habitar en el reino de los cielos, porque es carnal, no va a entrar. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, hay que oír y obedecer el mensaje de nuestro Padre por medio de su Hijo. Nuestro Padre, mediante el Ruach, está proclamando la libertad, la sanidad, la restauración, el orden. Él viene a ordenar todo lo que el enemigo ha desordenado por siglos y siglos. Y se establece esta voluntad en nuestro Padre enviando a su Hijo, y por medio de su Hijo empieza a manifestar este beneficio glorioso. Porque lo que sale de la boca de nuestro Melech son palabras de la vida y de la eternidad. La vida de nuestro Melech y la eternidad de nuestro Padre. Por eso nuestro Melech empieza a anunciar mediante las palabras de nuestro Padre: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz,
yo soy la resurrección, yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. Entonces nuestro Padre establece por medio de su Hijo su voluntad, y no hay otro medio, no hay ningún otro nombre, no hay ninguna otra posibilidad. No, y aquel que te trate de enseñar que hay otra metodología, especialmente mediante su pueblo, porque su pueblo, ¿no es cierto?, no quiere considerar y no reconoce al Hijo, al enviado, al ungido, al unigénito, sino que dice que ellos se salvan por medio de Noé, de Noé. Noé es un siervo, no es el hijo de nuestro Abba, Noé es un siervo que nuestro Abba habla de él. Noé es un hombre perfecto, Noé perfecto en su generación, con nuestro padre caminó Noé, aquí en la tierra. Pero el hijo estaba antes de la fundación. Entonces ellos quieren considerar, ¿no es cierto?, y creen que a través de Noé. No es así. Eso fue para esa época y 8 se salvaron, nadie más. Entonces nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo. Y aquí vemos dos cosas. Vemos a un maestro, y vamos a seguir leyendo, vemos a un maestro que hace una pregunta que es conforme al conocimiento animal, carnal y diabólico. Entonces, en el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y nuestro Meles le responde a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y tú no quieres recibir nuestro testimonio. Cuando está hablando nuestro Meles, está hablando nuestro testimonio, está hablando del Padre y del Hijo. Le está hablando a un maestro. Porque cuando ya él respondió así diciendo, ¿cómo puede un hombre? Tú no reconoces de inmediato y empiezas a cuestionar a través del conocimiento de esta sabiduría animal, carnal y diabólica. Entonces nuestro Melech, mire lo que está diciendo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes, está hablando plural, nuestro testimonio. ¿De quién se está refiriendo? Al Padre y al Hijo. Y no quieres recibir nuestro testimonio. Si nosotros, vamos a leer el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no las obedeces, ¿cómo obedeceréis o creeréis si os dijere las celestiales? Le está hablando en un ámbito acá, en un ámbito aquí en la tierra, pero son palabras de vida eterna, pero nuestro Padre en su baja para conversar con Nicodemo, pero Nicodemo no entiende y no comprende. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Y como Moisés levantó la señal en el desierto, una señal, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la resurrección, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. La señal que fue levantado por Moisés era para obediencia. La señal que fue levantado, el báculo que levantó Moisés en el desierto, es para la obediencia, un llamado a poner atención. Aquel que es rebelde no va a poner atención y va a cuestionar. Y no se le va a conceder ni vida
ni eternidad. Pero esto es para esta señal por medio de su Hijo, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación, ni en el juicio eterno, sino que se le conceda vida y eternidad. Pero para optar a esta vida y eternidad, tenía que obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y no todos estaban dispuestos a obedecer al Hijo. No dicen nosotros obedecemos a nuestro Padre, un Elohim tenemos. Sí, mentira. Tenían un Elohim metodológico, pero no obedecían a nuestro Abba, no obedecían los mandamientos, no se sujetaban a la voluntad de nuestro Padre por medio de sus mandamientos. ¿Vio que lo dice en Juan capítulo 8, verso 31? Un Elohim tenemos. No. Vuestro, el que tú estás hablando, le dice nuestro Melech a su pueblo, es la voz del enemigo, la voluntad de vuestro Padre, el diablo queréis hacer. Entonces aquí, para que puedan entender que su pueblo estaba siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, no todo el mundo, todos los hombres estaban sujetos a esa realidad. Entonces aquí, para que todo aquel que le obedece, porque el llamado a la obediencia no se pierda, más tenga vida eterna. Voy a seguir leyendo. Y aquí son palabras de nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, su ungido, su enviado. Porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que Él me ha enviado y me ha dado a mí, a su unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida y eternidad. Tenga. Porque no tiene ni vida ni eternidad, mas tenga. Porque no envió nuestro Padre, Elohim, a su Hijo al mundo, no me ha enviado a mí al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea libertado, sea salvado, libertado por nuestro Melech. El que le obedece, ¿no es cierto?, es libre de la condenación. El que le obedece es libre de la condenación, pero el que no le obedece, la condenación permanece en él, porque no ha querido obedecer en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Abba. Esta es la condenación, este es el juicio, que la luz vino al mundo. Nuestro Padre envió a su ungido, su enviado, y los hombres decidieron, ¿no es cierto?, rechazar al Hijo y aman más las tinieblas, a este personaje, que la luz, porque las obras de ellos, su conocimiento y sus obras, son conforme al príncipe de la potestad del aire, son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a su Hijo, aborrece. Porque todo aquel que es gobernado por la oscuridad aborrece a la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, que es un adúltero, que es un perverso, que es un ladrón, que es un homicida. No quiere. Más, versículo 21, más aquel que obedecía los mandamientos, más aquel que practicaba la Torá, la verdad, la Torá, más aquel que practicaba la Torá. ¿Dónde dice esto? Juan capítulo 17, verso 17. Padre, santifíquelos en su Torá. Su palabra, sus mandamientos son la verdad. Ahí lo dice. Aquel que obedecía los mandamientos, ¿no es cierto?, tenía este privilegio para acceder. Miren, más el que practicaba, obedecía los mandamientos, viene a la luz, viene donde al enviado, el ungido, obedece su mensaje, para que ahora sea manifiesto
que el conocimiento ahora que va a aprender son hechos en nuestro Padre Elohim, que aquí se tiene que producir un cambio, una novedad, un nuevo nacimiento, a través, ¿no es cierto?, de la obra de nuestro Melech. ¿Cuándo se tenía que producir esto? Nuestro Melech estaba anunciando todas las cosas porque él, en el cumplimiento del sacrificio en el madero, en su muerte, en su derramamiento de sangre, en su sepultura, y al tercer día, en su poderosa resurrección, y antes de ser resucitado, le arrebató las llaves del Seol del abismo al enemigo y le quitó toda autoridad y fue levantado con poder y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y está sentado a la diestra de nuestro Abba eterno. De nuestro Abba eterno. De él estamos hablando y proclamando. Nuestro Padre estableció todo este proceso para que todo aquel que le obedece le sea concedido el beneficio glorioso de ser llamado hijo a través de un nuevo nacimiento. ¿Y cómo se nacía? Mediante la resurrección. Pero para poder nacer había que morir primero. Y así nuestro Padre establece por medio de su Hijo, y su Hijo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 16, verso 21, a los 120 discípulos, y le empieza a decir, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, allá voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. ¿Alguien me quiere seguir en este proceso? ¿En esta voluntad de nuestro Padre? Los 120 le siguieron a Jerusalén. Bueno, si ustedes me siguen, tomen esta responsabilidad del sacrificio, porque nuestro Padre en su Hijo había él establecido su voluntad y el cumplimiento de la restauración y el cómo había que nacer de nuevo. Entonces tome cada uno el madero, vamos y crucifíquense conmigo. ¿Por qué ustedes tenían que crucificarse? Todos los discípulos tenían que crucificarse para con este mundo renunciar. Por eso dice aquel que no renuncia, aquel que no se niegue, tome su cruz, niéguese a sí mismo, aún a su propia vida niéguese. Eso le dijo al joven rico. Pongan atención, y no lo escribieron. El joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida y la eternidad? Nuestro Melech le dijo, guarda los mandamientos, el primer proceso. Sí, le dice el joven, yo lo he hecho todo desde chiquitito. Pero ahora una cosa te falta, la voluntad de nuestro Padre. Porque había que renunciar a este mundo, renunciar, dejarlo todo. Porque toda esa riqueza que él tenía no venía de nuestro Padre, sino del mundo. Y había que negarse y renunciar, botar toda la basura, porque venía del mundo. Para recibir el doble y la abundancia del doble de la voluntad de nuestro Padre, las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Es por eso que si nosotros ponemos atención en lo que habla el Shaul en Filipenses capítulo 3, diciendo así, miren, voy a leer del versículo 5, del 6. En cuanto a celo perseguidor, ¿no es cierto?, de la congregación, de todos los que obedecían. En cuanto a la justicia que es en la ley farisea, que en las enseñanzas fariseas él era irreprensible. En el conocimiento fariseo humano, en un conocimiento humano, una doctrina farisea. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, como el joven rico, las he estimado como pérdida por amor, por la obediencia a nuestro Melech. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, mi amo, mi rey,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar, para recibir las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, y ser hallado en la voluntad de nuestro Mele, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propio conocimiento humano, carnal y diabólico, que es por la ley farisea, sino la que es por la obediencia, ¿no es cierto?, a nuestro Mele, la justicia que es de nuestro Abba eterno, mediante la obediencia. Entonces, ¿quién da entendimiento? Conocimiento, entendimiento y comprensión para poder leer las Escrituras por el Ruach. Es la voluntad de nuestro Padre, por el Ruach, valga la redundancia. Entonces, nuestro Padre glorioso establece, ¿no es cierto?, su voluntad por medio de su Hijo, para que todo aquel que le obedece, y estamos en un proceso, en una instancia hoy, cercana a la venida de nuestro Melech. El día y la hora están en la voluntad de nuestro Padre. Él sabe el día y la hora, pero sí estamos reconociendo los tiempos que están sucediendo, porque la restauración de su pueblo glorioso ha de venir después que la congregación, después de lo que han obedecido y después de la venida de nuestro Melech, viene la restauración de su pueblo. Y las cosas van a suceder. Así nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en Israel, en Jerusalén. Eso va de la noche a la mañana, van a suceder cosas del cumplimiento de la voluntad de nuestro Abba, porque este es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Abba. Porque todos, ¿no es cierto?, solicitan, y eso está bien, orar por el pueblo, orar por la paz de Israel, orar, pero nuestro Padre ha determinado para con su pueblo, ¿no es cierto?, una corrección. Y así está escrito y registrado. Nuestro Padre estableció sobre su pueblo una corrección, una disciplina. Pero va a restaurar a su pueblo. Sin duda lo va a restaurar. Sin duda viene la restauración de su pueblo glorioso. Y nosotros vemos aquí en Romanos capítulo 10, capítulo 11, dice así. Ya, voy a leerlo. En el capítulo 11 del versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, vale decir, por la desobediencia, vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Y si la transgresión es la riqueza, ¿no es cierto?, de los gentiles, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera pueda provocar hacerlo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son los de las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su desobediencia fueron desajadas,
pero tú por la obediencia estás en pie, y no te ensoberdezcas, sino teme. Porque si nuestro Padre no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de nuestro Padre, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en obediencia, serán injertados, pues poderoso es nuestro Padre para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este será mi pacto. Y aquí está en Jeremías. ¿Cuál es el pacto? Porque aquí lo dice y yo lo tengo en el otro video. Aquí se está refiriendo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Isaías 59:20. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus transgresiones y desobediencia. Jeremías 31, del 31 en adelante. Así que en cuanto a las buenas nuevas, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Padre. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a nuestro Padre, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque nuestro Padre nos sujetó a todos en desobediencia porque nuestro Padre sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas del conocimiento de nuestro Abba eterno, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de nuestro Padre? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Está claro, nuestro Padre viene a restaurar a su pueblo glorioso. Después que todos hayan entrado, todos, ¿no es cierto?, hayamos entrado a la voluntad, al reino de los cielos, viene la restauración de su pueblo. Entonces, sin duda, para poder entrar, hay que hacer la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Padre está hablando por medio de su glorioso Hijo. Por medio de su glorioso Hijo. Y pongamos atención. Pongamos atención. ¿Ok? Dice así, miren. Aquí nuestro Padre, porque Él establece, ¿no es cierto?, por medio de la voluntad de su Hijo. Si tú me amas, guarda los mandamientos. Si tú dices, está hablándole aquí a su pueblo, ojo, si ustedes me aman, guarden los mandamientos de mi Padre, porque viene otro proceso, el nuevo pacto. Nuestro Padre viene a establecer un nuevo pacto, y este nuevo pacto es el nuevo nacimiento, porque tenía que ser quitado para que se establezca el nuevo pacto, o en ti o en mí, por este glorioso beneficio para con nosotros. Tiene que salir primero el que está ahí. Pero para que pueda salir, yo tengo que renunciar, tengo que obedecer al mensaje, tengo que obedecer a nuestro Melech, negarme a mí mismo, renunciar a todo, aún a mi propia vida, irme a crucificar, ser sepultado para ser resucitado, y ahí hallo la vida, en la resurrección de nuestro Melech, la vida gloriosa del reino de los cielos. Entonces este viejo hombre juntamente con el alma es sepultada, y se me concede la vida
del alma, la vida de la sangre de nuestro Melech, y soy resucitado mediante esa vida para vivir conforme a la voluntad y ser enseñado por nuestro Padre. Y aquí lo dice en Juan capítulo 14, el verso 15 en adelante. Y está claro. Si ustedes lo ven, lo van a leer detenidamente. Mire lo que dice en el verso, capítulo 15, verso 10. Dice así: si guardares mis mandamientos, aquí está hablando las palabras de nuestro Padre. Nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo, y su Hijo está hablando por medio de nuestro Padre. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Vio que había que amarle? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor de nuestro Padre. ¿Pusieron atención? ¿Qué es lo que es permanecer? Es obedecer. ¿Qué es lo que es perseverar? Obedecer. ¿Qué es lo que es, no es cierto, oír y hacer? Obedecer la voluntad de nuestro Padre. Porque no todo aquel que diga cualquier mesiánico, cualquier doctrina, cualquier denominación, cualquier corporación e institución, no va a entrar al reino de los cielos. Porque hay que hacer la voluntad de nuestro Padre, lo dice nuestro Melech. No todo aquel que diga Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me van a decir, pero mire, hicimos esto, otro, y va a decir nuestro Melech: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, el nuevo nacimiento que está hablando nuestro Padre por medio de su Hijo, y lo establece por medio de su Hijo, pongan atención. El que de arriba viene es sobre todo, y el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, testigua, tiene una experiencia que nuestro Padre es veraz, que está ahí, que habita en nuestro Melech. Porque el que nuestro Padre envió las palabras, porque el que nuestro Padre envió las palabras de nuestro Padre habla, pues nuestro Padre no da sus ruas por medida, le entregó todo. Miren, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, todo. El que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida ni la eternidad, sino la ira de nuestro Padre. Vale decir, la condenación y el juicio eterno. Entonces, nuestro Padre está hablando claro, nuestro Melech, como habla clarito, en Juan capítulo 3, verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y tú no quieres recibir nuestro testimonio, le está hablando nuestro Melech. ¿A qué se está refiriendo? Le está hablando nuestro Padre. Está hablando nuestro Padre, y ustedes, nadie quiere recibir el testimonio. Su pueblo lo rechaza. Miren, y en el capítulo 14 del verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los obedece y persevera en ellos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra, mis mandamientos, guardará, obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer morada? ¿Usted cómo creen que ustedes van a hacer morada si no obedecen, si no perseveran y no guardan los mandamientos de nuestro Abba? Si no quieren obedecer a nuestro Melech, y nuestro Melech establece su voluntad, la voluntad de nuestro Padre, y no quieren,
sino que obedecen una metodología tradicional. Muchos, ¿no es cierto?, practican metodológicamente, pero no quieren obedecer la voluntad de nuestro Abba. Y hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo hay que nacer de nuevo? Renunciar a este mundo, negarse a sí mismo, renunciar a todo. Por eso los apóstoles le dijeron a nuestro Maestro, nosotros nos hemos negado y hemos renunciado a todo. Está registrado. Pero muchos quieren seguir en sus contextos congregacionales, en su grupo, ¿no es cierto? Y siguen y exigiendo, ¿no es cierto?, el 10%. El velo del lugar santo fue rasgado, la cortina fue rasgado y llegaron hasta ahí los oficios. Y nuestro Meles, nuestro padre, profetizó sobre su ciudad, que iba a ser toda destruida, para que no sigan esa práctica, porque ahora hay una práctica conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, un sumo Cohen según del orden de Melquisedec del reino de los cielos, que no obedece una práctica humana, sino que obedece en el oír y el hacer, el oír las enseñanzas, porque nuestro Melech, nuestro Padre, iba a venir aquí mediante la resurrección de nuestro Melech, mediante la vida de la sangre, y nuestro Padre ve la vida mediante la resurrección, y Él nos toma, si somos aceptos, hijos suyos, y nos sella con su Ruach, y somos hijos de nuestro Abba, enseñados, educados por Él, conforme a su voluntad. Él nos enseña todas las cosas. No contextos congregacionales, no lo que diga tal o tal otro personaje, sino lo que dice el Ruach. Y ahí lo habla el apóstol. Pero muchos no quieren. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene. Y con esto voy a terminar aquí en el libro de Corintios. Capítulo 2 del verso 6 en adelante. Dice así. Capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2 del verso 6 en adelante. Sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado, a los que le han sido enseñados y han recibido el conocimiento y han llegado a la madurez. Y el conocimiento no de este siglo, no del príncipe, no del árbol del conocimiento del bien y del mal, no de lo que habló Nicodemo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los sacerdotes de este mundo, ni de los maestros de este mundo, que perecen. Mas hablamos conocimiento de nuestro Padre, Abba eterno, en misterio. El conocimiento glorioso, oculto, el cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para que nosotros seamos enseñados por este conocimiento. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Abba eterno ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo enseña, aún, todo lo enseña, porque el Ruach de nuestro Padre enseña la voluntad de nuestro Padre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de nuestro Abba sino el Ruach de nuestro Padre. Y nosotros no hemos, sino que hemos sido libertados del espíritu del mundo y hemos recibido el espíritu de nuestro Abba, y hablamos cosas que convienen al conocimiento de nuestro Abba, para que sepamos la voluntad de nuestro Abba, de lo que Él nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por conocimiento humano, sino con las que enseña el Ruach, nuestro Padre, acomodando nuestro Padre al Espíritu. Al Espíritu. Pero el hombre natural que no ha nacido de nuevo, que no ha obedecido, no percibe las cosas, no puede oír ni ver, que son del Ruach, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir por medio de un nuevo nacimiento, nacido del Ruach. Bendito nuestro Padre glorioso,
nuestro Padre misericordioso, nuestro Abba eterno, en el nombre de su amado Hijo Yahshua HaMashiach, que nos ha concedido este glorioso beneficio por medio de su Hijo, la restauración, la salvación, la libertad, para ser librado de la condenación, para ser librado del acta de los decretos que había contra nosotros, por medio de su amado Hijo. Y somos aceptos a través de la obediencia, a través de negarnos a nosotros mismos, de renunciar a todo, aún a nuestra propia vida, tomar la obediencia del madero, ir a crucificarnos, a ser sepultado y ser resucitado. Ya quedó el mundo sepultado, ese mundo ya no existe para nosotros, y nosotros vivimos conforme a la vida del Ruach, una novedad de vida, como lo dice Romanos capítulo 6, la novedad gloriosa, todo nuevo del conocimiento, de la voluntad, de las riquezas de nuestro Padre, porque nosotros fuimos enseñados por medio del enemigo a través de Adán y Eva en el conocimiento animal, carnal y diabólico, a través de la ley del pecado y la muerte. Y de eso tenemos que ser libertados, porque nosotros somos libertados a través del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, del conocimiento del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, porque Él me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La ley del espíritu de vida, las enseñanzas e instrucciones del conocimiento de nuestro Abba, lo que dice el apóstol en Filipenses 3, que Él dejó, ¿no es cierto?, botó la basura, ve una basura, todo el conocimiento de la doctrina rabínica farisea, que el apóstol fue enseñado, y la tengo por basura, para ser enseñado en las riquezas del conocimiento de la doctrina del reino de los cielos, de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Eso es. Nuestro Padre les conceda a todos este grande y glorioso beneficio. Es por eso que arrepiéntete delante de nuestro Abba, pídele a Él, ruega que Él te conceda este beneficio glorioso, el beneficio de nacer de nuevo, el beneficio de nacer de nuevo para ser instruido, enseñado por Él, este grande privilegio de ser instruido, educado por nuestro Padre, porque por medio de su Ruach Él nos iba a enseñar todo lo referente a su voluntad, para conocimiento de su voluntad, para hacer su voluntad por medio de su amado Hijo. Nuestro Padre les conceda a todos este glorioso beneficio de conocer, entender y comprender su voluntad por medio de una nueva vida, del nacimiento por la voluntad de nuestro Padre. Y esto por las Escrituras. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Nuestro Padre les bendiga. Hasta pronto.